Dentro de los títulos de crédito, nosotros tenemos el certificado de depósito y el bono de prenda. Estos dos tienen que ver con el depósito de bienes en los almacenes generales de depósito. Los almacenes, los almacenes generales Yo de me quité el depósito, café un tiempo cuando me empezó a dar, sí. los almacenes generales de depósito, pues básicamente son sociedades anónimas especiales que se dedican a tomar en depósito bienes que han sido importados del extranjero, pero que están pendientes del pago de impuestos. Entonces, básicamente para eso sirve el certificado de depósito y el bono de prenda. Entonces, si yo quiero traer una determinada cantidad de bienes de un país, digamos, quiero traer computadoras desde Corea, pero yo no tengo la cantidad de impuestos para pagar los impuestos de importación, los aranceles. Entonces, yo los puedo depositar en un almacén general de depósito y ahí se quedan guardaditos, ¿verdad? Y ese es como un territorio neutro en el cual todavía, o sea, está dentro del territorio nacional, pero está depositado. Entonces, todavía es como que si no hubiera salido de la aduana, digamos. Pero no está depositado en la aduana, sino que es en una sociedad privada, que es un almacén general de depósito. La idea es que cuando yo pago los impuestos de esos bienes, ya los puedo sacar del almacén general de depósito. Yo puedo pagar el impuesto de la totalidad o puedo pagar impuestos de parte de los bienes. ¿Verdad? Digamos, yo traigo 1000 computadoras, puedo pagar el impuesto de 100 y sacarlas. Luego pagar el impuesto de 200 y sacar esas 200, así sucesivamente. ¿Dónde voy a pagar el impuesto? Lo voy a pagar ahí mismo, en el almacén general de depósito. Porque los almacenes generales de depósito son entes recaudadores de impuestos. Entonces, ahí mismo, en la ventanilla de ellos, ahí se paga, ¿verdad? O en la caja de ellos, ahí se paga el impuesto correspondiente y ellos se encargan de trasladarlo a Superintendencia de Administración Tributaria. Ahora, ¿qué es el certificado de depósito y el bono de prenda? El certificado de depósito es el título de crédito que ampara la mercadería que está dentro del almacén general de depósito, ¿verdad? Entonces, ese se lo extienden al propietario de la mercadería y con ese documento él puede acreditar la propiedad de los bienes que están en el almacén general de depósito, depositados. Puede reclamarlos, obviamente, ¿verdad? Que son de su propiedad, pero también puede vender la totalidad o parte de sus bienes a otra persona. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo traje 1000 computadoras y le voy a vender 200 computadoras a Claudia. Entonces, miren, por medio del bono, del certificado de depósito, yo le puedo vender o le puedo hacer constar la compraventa de esas 200 computadoras. Ella paga el impuesto y la saca del almacén general de depósito. Con lo que Claudia me pagó a mí por las computadoras, yo puedo pagar el impuesto de otras computadoras y poderlas sacar ya para venderlas al público. ¿Estamos bien? Ahora, para eso sirve el certificado de depósito, para acreditar la propiedad de los documentos que están depositados en el almacén general. Ahora, el bono de prenda. El bono de prenda básicamente es un crédito prendario, es un título de crédito que lo que contiene es un crédito prendario. ¿Qué es un crédito? Un crédito es que alguien me prestó dinero. Por ejemplo, Rocío, yo le pido prestado 100,000 quetzales. Para garantizarle que yo le voy a pagar esos 3000 quetzales, yo le otorgo una prenda. Una prenda es un derecho real que se constituye sobre un bien mueble. Entonces, esta prenda, ¿sobre qué bien mueble es? Sobre los bienes que están, sobre todos o parte de los bienes que están depositados en el almacén general de depósito. Entonces, como quien dice, yo le puedo dar 100 computadoras en garantía. ¿Estamos bien? Entonces, para eso sirve el certificado de depósito y el bono de prenda. Ambos documentos me los va a extender el almacén general de depósito, ¿verdad?
Yo, por ejemplo, si le digo al Almacén General de Depósito, mire, yo le quiero dar en garantía 100 computadoras a Rocío porque me va a prestar dinero para pagar los impuestos de las computadoras. Entonces ellos me extienden el bono de prenda, ¿verdad? Para garantizar a Rocío. Si yo no le pago, ella puede reclamar, ¿verdad? Ese es como sería una prenda. Certificado de depósito y bono de prenda. Como consecuencia de depósitos de mercaderías, los almacenes generales de depósito debidamente autorizados podrán expedir certificados de depósito y bonos de prenda. Estos títulos jóvenes solamente van a ser nominativos, no pueden estar al portador, son libres de protesta. Pueden ver artículo 3 de la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Lo voy a anotar aquí. Anótenle, ver artículo 3 de la Ley de Almacenes. Entonces solo pueden ser nominativos y están libres de protesta. No, 585. El certificado de depósito tendrá la calidad de título representativo de las mercaderías por él amparadas. ¿Para qué sirve entonces el certificado de depósito? Este sirve para acreditar la propiedad, para amparar la propiedad de las mercaderías que están depositadas en el almacén general de depósito. Ahora, ¿para qué sirve el bono de prenda? Miren, el bono de prenda lo que incorpora, el derecho que incorpora es un crédito prendario. 586, incorporación de créditos. El bono de prenda incorporará un crédito prendario sobre las mercaderías amparadas por el certificado del depósito, de depósito, perdón. Entonces, miren, el bono de prenda, lo que vamos a documentar, ¿verdad? Lo que incorpora es un crédito, un préstamo de dinero. Alguien me prestó dinero y para garantizarle que yo le voy a devolver ese dinero, le doy en garantía prendaria la totalidad o parte de las computadoras que yo tengo. Miren, parte de los bienes que están amparados por el certificado de depósito, o sea, los bienes que están depositados en el almacén general. Otros requisitos. El certificado de depósito y el bono de prenda se regirán por la ley específica de almacenes generales de depósito y en lo que fuere aplicable por las disposiciones de este código. Por ejemplo, podríamos nosotros, puede haber un aval, por ejemplo. ¿Se acuerdan que vimos el aval? Entonces puede haber un aval, como es un crédito prendario el que me están dando mediante el bono de prenda. Entonces ese puede ser garantizado. Además de la prenda, se puede garantizar también con un aval. ¿Verdad que el aval, se recuerdan, es la garantía personal del cumplimiento de una obligación? Carta de porte y conocimiento de embarque. La carta de porte y conocimiento de embarque, estos son documentos o son títulos de crédito que sirven para acreditar la propiedad de mercadería que está en tránsito. ¿Verdad? Mercadería que viene en camino, digamos, que está en tránsito por barco, o puede ser por camión, o puede ser por, por avión, ¿verdad? Entonces, normalmente, cuando nosotros embarcamos la mercadería, el porteador nos va a extender un conocimiento de embarque, ¿verdad? Si es en barco, si es por mar, entonces va a ser un conocimiento de embarque lo que nos van a entregar. Ahora, si nosotros entregamos la mercadería para que sea transportada por tierra o por aire, ahí lo que nos van a dar es una carta de porte, ¿verdad? Entonces, miren, los porteadores o fletantes en el 588. Los porteadores o fletantes que exploten rutas de transporte permanente bajo concesión, autorización o permiso estatal.
podrán expedir a los cargadores las cartas de porte o conocimientos de embarque que tendrán el carácter de títulos representativos de las mercaderías objeto de transporte. El conocimiento de embarque servirá para amparar mercaderías transportadas por vía marítima. La carta de porte servirá para amparar mercaderías transportadas por vía aérea o terrestre. Por vía aérea o terrestre. Entonces, miren, si yo voy a transportar la mercadería, como les decía, por avión o por tierra, carta de porte. Si va a ser por barco, conocimiento de embarque. Otros requisitos, por favor, Claudia. 589. Artículo 589. Otros requisitos. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, la carta de porte o conocimiento de embarque deberá contener: 1. El nombre de la carta de porte o conocimiento de embarque. 2. El nombre y el domicilio del transportador. 3. El nombre y el domicilio del cargador. 4. El nombre y el domicilio de la persona a cuya orden se expide o la indicación de ser título al portador. 5. El número de orden que corresponda al título. 6. La descripción pormenorizada de las mercaderías que habrán de transportarse. 7. La indicación de los fletes y demás gastos del transporte, de las tarifas aplicables y la de haber sido pagados los fletes o ser estos por cobrar. 8. La mención de los lugares y fechas de salida y destino. 9. La indicación del medio de transporte. 10. Si el transporte fuera por vehículo determinado, los datos necesarios para su identificación. 11. Las bases para determinar el monto de las responsabilidades del transportador en casos de pérdidas o averías. 12. Cualesquiera otras condiciones o pactos que acordaren los contratantes. Las cartas de porte y conocimiento de embarque para tráfico internacional se regirán por las leyes aduaneras. Bien. Entonces, básicamente esos son los requisitos de la carta de porte y conocimiento de embarque. Acá es de resaltar que estos pueden ser emitidos a la orden o pueden ser al portador, pueden ser a nombre de una persona determinada o también pueden emitirse al portador. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que los tenga en su poder puede reclamar la mercadería amparada. Bien, ahora platiquemos un poco sobre la factura cambiaria. La factura cambiaria, este es un título de crédito que sirve para documentar compraventas de mercadería a crédito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay gente que se dedica a comprar ropa, por ejemplo, en algún proveedor por mayor y luego la venden ya ellos al menudeo, ¿verdad? Entonces, yo tenía mi tía, por ejemplo, que ella se dedicaba a eso, ella vendía de todo, toallas, pantalones, camisas, zapatos, lo que se le pusiera enfrente, vendía, ¿verdad? Hasta piedras vendía, decíamos nosotros. Pero ellos, digamos, muchas veces para comprar la mercadería, ustedes saben cómo son los comerciantes, ¿verdad, jóvenes? Ellos lo que intentan es tener la mayor ganancia posible invirtiendo la menor cantidad de dinero posible, ¿verdad? Eso es eficiencia. Entonces, muchas veces ellos lo que hacen es que van y piden la mercadería a crédito o a consignación. Venden la mercadería y cuando ya la venden, entonces la pagan, ¿verdad? O la pueden ir pagando al crédito también, pagando por pagos a plazos, digamos. Entonces, miren cómo documentamos esa compraventa al crédito. ¿Cómo hago constar yo que yo le di a una señora 15 vestidos para que ella se los llevara a vender? O que le di 20 pantalones, o que le di 40 blusas. Entonces, para eso sirve la factura cambiaria. Yo le estoy poniendo el ejemplo de ropa, que es muy común.
pero eso puede servir para cualquier tipo de mercadería. Granos, mercadería, por ejemplo, como para venta de tienda, digamos, todos los productos para venta de tienda. Todo eso también se puede realizar por medio de compraventas, por medio de facturas cambiarias. Entonces, la idea de la factura cambiaria es de que nosotros en la propia factura describimos todos los bienes que se le está dando a la persona para la venta. Ahí mismo en la factura se tiene que establecer cuántas cuotas van a ser las que va a quedar el crédito. ¿Verdad? Por ejemplo, que la mercadería se va a pagar en 10 cuotas. Y entonces en la propia factura cambiaria se van a ir haciendo constar cada uno de los pagos que se lleve a cabo, hasta cancelar la totalidad del crédito que supone la factura cambiaria. Entonces, básicamente eso es. Hay algunas reglas, por ejemplo, puede ser que yo la factura cambiaria, la mercadería, perdón, ya ni siquiera la voy a llegar a traer, sino que yo por teléfono se la pedí a la persona que me la va a dar a crédito, ella me la manda. Entonces, miren, cuando me manda la mercadería, me manda la factura cambiaria y yo se la tengo que regresar aceptada. Si yo se la regreso aceptada y ella se tiene por cerrada la compraventa a plazos, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver las reglas que aplican, pero básicamente es eso. Lo que estamos documentando aquí es una compraventa de mercadería a crédito, ¿verdad? Que se va a pagar a plazos. Y entonces, en la propia factura se hace constar la mercadería que se está dando, los cuántos pagos se le va a dar a la persona, y ahí mismo se hace constar cada uno de los pagos que la persona va realizando. ¿Saben? Era muy común antes, eh, digamos, en la Curazao o Agencias Guay, ese tipo de ventas de electrodomésticos, que ellos documentaban también las compraventas a crédito por factura cambiaria. Ahora, ¿por qué esto todavía se usa? Porque hay un montón de comerciantes todavía utilizan facturas cambiarias. Ha bajado un poquito porque ahora se utilizan otro tipo de financiamiento. Los bancos han facilitado financiamientos, entonces muchas veces en la propia agencia donde les venden a ustedes los electrodomésticos, ahí hay una sede del banco que les autoriza directamente el crédito, o las bisacuotas, ¿verdad? Entonces, con la tarjeta de crédito ustedes pagan en bisacuotas. Pero, porque entonces ahí el comerciante ya se evita financiar en la compraventa, sino que es el financiamiento se lo hace el banco. En cambio, antes era el comerciante quien financiaba. Al comerciante, obviamente, le conviene más que el banco sea el que realice el financiamiento para la compraventa de crédito, porque él, como comerciante, recibe su pago íntegro inmediato. Y yo ya me quedo pagándole al banco, digamos, ¿verdad? Pero todavía se utiliza mucho la factura cambiaria para negocios entre comerciantes, como les digo, para hacer constar compraventas al crédito de mercadería. Factura cambiaria, por favor, Oscar. No, 591. Artículo 591, factura cambiaria. La factura cambiaria es el título de crédito emitido en forma física o electrónica que en la compraventa de mercadería o en la prestación de servicios el vendedor o prestatario da un servicio, libra o entrega o remite al comprador o beneficiario de un servicio la factura cambiaria que se emite incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o sobre la parte insoluta de la compraventa o prestación de servicios. El comprador o beneficiario de un servicio estará obligado a devolver al vendedor o prestatario del servicio la factura cambiaria original aceptada en forma. No se podrá librar una factura cambiaria o compraventa de mercadería si la mercadería no se ha entregado real o simbólicamente. Si se trata de facturas cambiarias que se emiten por prestación de servicios, el prestatario del servicio es responsable de la veracidad de lo establecido en el documento y que sea posible ceder el derecho de crédito en forma independiente de la obligación contenida
en el contrato en virtud del cual se beneficiará del servicio. Gran artículo, ¿ah? Entonces, ya vieron, la factura cambiaria se puede emitir físicamente o se puede emitir de forma electrónica. Pero, en resumen, básicamente lo que establece es de que esta compraventa debe contener esta factura cambiaria, perdón, debe contener documentada la compra-venta al crédito de dicha mercadería. $594. Otros requisitos, Rocío. 594. Sí, por favor. Además de los requisitos que establece el artículo 386, la factura cambiaria deberá contener, número 1, el número del orden de título librado. Número 2, el nombre y domicilio del comprador. Número 3, la denominación y características principales de las mercaderías vendidas. Número 4, el precio unitario y el precio total de las mismas. La omisión de cualquiera de los requisitos de los incisos anteriores no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura cambiaria, pero esta perderá su calidad de título de crédito. Muy bien, entonces, miren, si no omitimos algunos de los requisitos esenciales, entonces no va a perder validez el negocio jurídico, o sea, sí tengo la obligación de pagar, ¿verdad? Pero va a perder la validez como título de crédito la factura cambiaria. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no la voy a poder cobrar mediante la acción cambiaria. No voy a tener que buscar otra forma para cobrarlo, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer por la acción cambiaria porque va a perder la calidad de título ejecutivo la factura. Cuando el pago se va a realizar en abonos, hay que establecer el número de abonos, la fecha de vencimiento de los mismos y el monto de cada uno de los abonos. Eso tiene que constar también en el propio título. Cuando el pago haya de hacerse en abonos, la factura deberá contener, en adición a los requisitos expuestos en el artículo anterior, el número de abonos, por ejemplo, si son 10 abonos, o son 20 abonos, o son 15 abonos, la fecha de vencimiento de los mismos, cuando vence cada uno, ¿verdad? Cada abono va a vencer el 15 de cada mes, o el día 30 de cada mes, o el 1 de cada mes. Y el monto de cada uno, ¿verdad? Cada abono va a ser de 200 quetzales, por darles un ejemplo. Plazos para devolución la factura cambiaria. Pues básicamente la ley establece el plazo en el que los comerciantes deben de devolver la factura. Como les digo, muchas veces los comerciantes ni siquiera se ven. Llaman por teléfono, mira, mandame 25 quintales de frijol y 25 quintales de frijol colorado y 25 quintales de maíz. Y se los mandan a crédito, pero les mandan la factura cambiaria. Aquel recibe la mercadería y tiene que firmar la factura y remitírsela al comprador, ¿verdad? Eso lo tenemos en el artículo 599, por favor, Silvia. Claudia, ¿500 qué dijo, Lick? por favor, 599. 599. Plazos para devolución. ¿Sí se escucha, Lick? Sí, Ah, bueno. sí se escucha. Plazos de devolución. El comprador deberá devolver al vendedor la factura cambiaria debidamente aceptada. Número 1, dentro de un plazo de 5 días a contar de la fecha de su recibo. Si la operación se ejecuta en la misma plaza. 2,
dentro de un término de 15 días a contar de la fecha de su recibo, si la operación se ejecuta en diferente plazo. Misma plaza, digamos, si es el mismo municipio. ¿Verdad? Diferente plaza en diferente municipio, diferente departamento incluso. Entonces, 5 días para devolver la factura cambiaria debidamente aceptada en el caso de que sea en la misma plaza y 15 días si fuera en distinta plaza. 601, protesto. La factura cambiaria podrá ser protestada por falta de aceptación o por falta de pago. La no devolución de la factura cambiaria se entenderá como falta de aceptación. Entonces, miren, yo puedo protestar la factura cambiaria por falta de pago y por falta de aceptación. Puede ser que la hayan aceptado, pero al momento de pagar ya no me pagaron. Entonces, miren, tengo que protestar la factura. Ahora, si no me la aceptaron, también la puedo protestar yo por falta de aceptación, o la debo protestar por falta de aceptación. Si no me la devuelven en el plazo establecido, ya vimos, 5 días si es en la misma plaza, 15 días si es en distinta plaza. Si no me la devuelven debidamente aceptada, entonces se entiende que no me la aceptaron. Se entiende por no aceptación y yo ya puedo levantar el protesto de la factura. Miren, protesto por falta de aceptación. 602. El protesto por falta de aceptación deberá levantarse dentro de los 2 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo estipulado en el artículo 599 de este código. Miren, dentro de los 2 días siguientes, a los 2 días o a los 15 días, a los 5 días o a los 15 días respectivamente. El comerciante tiene la obligación de tener las facturas por 5 años archivadas para consulta de cualquier persona o cualquier autoridad. Después de esos 5 años, el comerciante puede destruir las facturas cambiarias. Ya no tiene obligación de, de guardarlas después de 15 años, después de 5 años. Artículo 604. Los comerciantes deberán conservar ordenadamente por el término de 5 años las facturas cambiarias que hubiesen librado o copias de las mismas. Y ahí tenemos las cédulas hipotecarias, los vales, los bonos bancarios y los certificados fiduciarios. Las cédulas hipotecarias, jóvenes, estas sirven para cuando garantizamos un crédito con hipoteca, un crédito que está documentado mediante títulos de crédito, pero estos títulos de crédito, además de que contengan el crédito, contienen una garantía hipotecaria, ¿verdad? Para garantizar dicho crédito. Las cédulas hipotecarias yo las voy a colocar igual o de una forma parecida de la que lo hacen los deventures. Pero las puedo colocar al público y ellos me van a comprar esas cédulas y después de un tiempo les voy a tener que devolver el crédito más una cantidad de intereses. Pero esto va a estar garantizado con una hipoteca. Por eso se llaman cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias en el 605. Las cédulas hipotecarias emitidas de conformidad con la ley serán títulos de crédito y aunque son garantizadas con hipoteca, no perderán su calidad de bienes muebles o su calidad de muebles. No se aplicarán a las disposiciones del artículo 687 del Código Civil
a la creación de cédulas hipotecarias por un banco o con intervención o garantía del mismo, en cuyo caso los avalúos efectuados por el banco servirán de base para determinar el máximo de la emisión. Los vales. Aquí, por favor, en los vales, en el 607, anótenle ver 860 del Código de Comercio. El vale es cuando una persona el vale básicamente lo que contiene es un reconocimiento de derecho, ¿verdad? Es cuando una persona se reconoce deudora de otra, pero por bienes que han sido entregados, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a la tienda y yo pido en la tienda que me vendan un cartón de huevos, que me vendan jamón, que me vendan pan, etcétera. Y yo firmo un vale, ¿verdad? Vale por un cartón de huevos y ahí escribimos la mercadería que me dieron, ¿eh? ¿Y yo qué es lo que debo? El valor de dichos bienes. El valor de dichos bienes. Entonces, para eso sirve el vale, ¿verdad? Básicamente. Miren el 607. El vale es un título de crédito por el cual la persona que lo firma se reconoce deudora de otra por el valor de los bienes entregados o servicios prestados y se obliga a pagar. Lick, Lick, Oscar, sí, Oscar. usted dijo que le colocáramos ver el 860 del Código de Comercio. ¿Sí? Ese está derogado, Lick. ¿Cuál es el 860? Vamos a ver. Eso estaba viendo también, Lick está derogado. Ay, fíjense que estoy viendo que yo también lo tengo derogado. Entonces, ¿por qué les Ese pedí que, contrato, por qué contrato les de pedí que lo edición anotaran? y representación escénica, 825 al Mm, 860 derogado. no, porque eso está ya en la ley de derechos de autor. Pues, ¿por qué les estoy poniendo yo ese? Fíjense que no tiene sentido esa anotación porque ese artículo yo lo tengo derogado también. O sea, no es que, porque este artículo lo derogaron antes de que yo empezara a estudiar derecho, pues. No, el mismo año, con la ley de derecho de autor y derechos conexos. Entonces no voy a quitar esa anotación, jóvenes, porque la verdad es que no tiene sentido. Y además no tiene absolutamente nada que ver, digamos, el tema que regulaba eso eran temas de contratos de representación escénica. No tiene nada que ver con los vales ni con los títulos de crédito. Ya quitada la anotación, jóvenes, que realmente no sé por qué estaba ahí. Bien, certificados fiduciarios. Los certificados fiduciarios, estos solo los pueden emitir los bancos que sean fiduciarios de fideicomisos que se hagan con esta finalidad, ¿verdad? O sea, con la finalidad de emitir bonos fiduciarios. O sea, se crea un fideicomiso cuya única finalidad es esa, ¿verdad? Emitir bonos fiduciarios. Solo pueden emitirse certificados fiduciarios como consecuencia de fideicomisos establecidos con esa finalidad. Bien. Con esos jóvenes estamos terminando los títulos de crédito. Y ahora nos toca un tema súper importante, que es la acción cambiaria. La acción cambiaria
es el derecho que tiene el beneficiario de un título de crédito de cobrar ejecutivamente el título, ¿verdad? Cuando no fue pagado y fue protestado en tiempo. Cuando no fue pagado o no fue aceptado, según sea el caso, y fue protestado en tiempo, ya sea por falta de pago o por falta de aceptación. ¿Estamos bien? Entonces vamos despacio. ¿Qué es la acción cambiaria? Es el derecho que tiene el beneficiario de un título de crédito. Es el derecho que tiene el beneficiario de un título de crédito de cobrar ejecutivamente, dicho título cuando éste no fue aceptado o pagado en tiempo y fue debidamente protestado. Y fue debidamente protestado. Entonces, miren, básicamente, ¿qué es la acción cambiaria, jóvenes? Es un juicio ejecutivo, ¿verdad? Es una ejecución. ¿Se acuerdan que ya vimos las ejecuciones en proceso? Cuando vimos nosotros los procesos de ejecución, ¿se acuerdan que vimos la vía de apremio y vimos el juicio ejecutivo? Solo para recordarles, en el artículo 294 se menciona que son títulos ejecutivos los bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. ¿Se recuerdan? Porque como estas son créditos hipotecarios, entonces estos se ejecutan por medio de una vía de apremio, ¿verdad? Y también en el artículo 327 establece los testimonios de las actas de protocolación de protestos de documentos mercantiles y bancarios o los propios documentos si no fuere legalmente el protesto, si no fuera necesario el protesto. ¿Estamos bien? Entonces, lo normal es, si nosotros vamos a ejecutar un título de crédito, vamos a ejecutar la acción cambiaria, esta se va a realizar mediante el trámite del juicio ejecutivo. ¿Cuándo no va a ser juicio ejecutivo? Cuando cede una cédula hipotecaria, ¿verdad? Cuando lleve inmerso una garantía de hipoteca. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. ¿Cuándo se puede ejercitar la acción cambiaria? El ejercicio de la acción cambiaria se puede realizar en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. Yo remito un título de crédito para que éste sea aceptado y no lo aceptan o lo aceptan parcialmente. Entonces, obviamente, por la parte que lo acepten parcialmente, ¿qué quiere decir? Que me lo van a pagar parcialmente. Entonces, por la parte no aceptada, podemos iniciar una acción cambiaria también. ¿Estamos bien? Entonces, yo puedo iniciar la acción cambiaria por falta de aceptación o también por aceptación parcial, por la parte que no me aceptaron. Segundo, en caso de falta de pago o de pago parcial, ¿verdad? No me pagan el título o me lo pagan parcialmente. Entonces voy a ejecutar solo la parte que no me pagaron. ¿Estamos bien?
Tercero, cuando el librado o el aceptante fueren declarados en estado de quiebra, de liquidación judicial o de suspensión de pagos de concurso u otra situación equivalente. Entonces, si son declarados en quiebra, se pueden ejecutar también de una vez los títulos de. Entonces, básicamente, yo les decía que vamos a ejecutar mediante un juicio ejecutivo. Si el título es protestable, entonces tenemos que ejecutar mediante un testimonio del acta de protocolación de protesta. Y si no fuera legalmente el protesto necesario, entonces con el propio título, ¿verdad? Con el propio título. La acción cambiaria puede ser en dos vías. Puede realizarse en la vía directa o se puede realizar en la vía de regreso. Aquí con estos jóvenes quiero que me pongan mucha atención porque no es difícil, pero sí tiende a ser un poquito confuso a veces. La vía directa es la que yo voy a seguir en contra del principal obligado y de sus avalistas. ¿Verdad? ¿Se recuerdan quiénes son los que intervienen en el título de crédito? La trilogía de los títulos de crédito, les decía yo al principio. Miren, tenemos por un lado al emisor o creador. Luego tenemos al beneficiario o tenedor y luego tenemos al obligado o girado, se le puede llamar también. ¿En contra de quién se va a iniciar la acción cambiaria? En contra del girado, o en contra del obligado, o en contra del librado, como le quieran llamar. Cualquiera de los tres se le puede llamar al obligado. Y en contra de sus avalistas. Este puede tener aval. El aval es una persona que se comprometió personalmente a pagar la deuda si él no la puede pagar. Entonces, en la vía directa yo voy a demandar al principal obligado y al avalista. ¿Estamos bien? Supongamos, yo soy el emisor, ¿no? Yo emití el título de crédito. Y yo también soy el beneficiario del título de crédito. Y Silvia es la obligada. Oscar es su aval. Entonces, miren, en la vía directa está fácil. Principal obligado a pagar, Silvia, en contra de su avalista, Oscar. Ahora, ¿qué es en la vía de regreso? ¿Se recuerdan de que yo les decía al principio que los títulos de crédito están creados para circular? Y se recuerdan, si yo quiero limitar la circulación, le tengo que poner la cláusula no negociable al título. Entonces quiere decir que el título no puede circular. Pero si el título no tiene cláusula de no negociable, el título puede circular. ¿Qué quiere decir circular? Utilicemos el ejemplo del cheque, porque es el que más utilizamos, pero se puede hacer con cualquier título de crédito. Fíjense pues. Yo tengo un cheque y ese cheque yo se lo entrego a Eduardo, se lo endoso. ¿Por qué motivo le voy a endosar un cheque a Eduardo? Porque hay una relación jurídica entre él y yo. Me vendió mercadería, prestó algún servicio, qué sé yo. Miren, pero hay un contrato, digamos, entre él y yo. Entonces yo le pago con el cheque. Luego Eduardo le endosa el cheque a Gisela. ¿Por qué? Porque hay una relación jurídica entre ellos. Luego Gisela se lo endosa a Zuli. Luego Zuli se lo endosa a Rocío. Y por último, Rocío se lo endosa a Claudio. ¿Quién es el beneficiario del título aquí, jóvenes? Claudia, porque es la última tenedora. Entonces, fíjense, pues, Claudia, ¿a quién se lo puede cobrar? ¿Se recuerdan quién era la principal obligada? Silvia. O se lo puede cobrar a Oscar, que es su avalista. Esto en la vía directa. Ahora, en la vía de regreso. ¿Por qué se llama vía de regreso?
porque ella puede demandar a todas las personas que están en el camino del título, ¿verdad? ¿Cuál fue el camino que llevó el título hasta ella? Yo, ¿se acuerdan? Se lo di a Eduardo, Eduardo se lo dio a Gisela, Gisela se lo dio a Zuli, Zuli se lo dio a Rocío y Rocío se lo dio a Claudia. Entonces, miren, en la vía de regreso, Claudia nos puede ejecutar a Rocío, a Zuli, a Gisela, a Eduardo y a mí. Miren, a todos los que fuimos tenedores del título, ¿verdad? Porque se recuerdan, ¿por qué se lo dio a Eduardo? Porque yo le debía dinero a él por el negocio que hicimos. Entonces yo le pagué con el cheque. Eduardo le pagó con el cheque a Gisela, otro negocio que habían hecho. A su vez, Gisela se lo pagó a Zuli. Zuli se lo pagó a Rocío y Rocío le pagó a Claudia. En, entre todos y cada uno había una relación jurídica. Pero ¿qué pasa ahora? Claudia no recibe el dinero. Todos pagamos nuestras obligaciones, pero cuando llegó el momento de que Claudia iba a cobrar su cheque, no se lo pagaron. ¿Estamos bien? Entonces Claudia puede demandar a la obligada y puede demandar a la avalista en la vía directa, pero en la vía de regreso nos puede demandar a todos los que fuimos tenedores del título y todos estamos obligados a pagar. Eso sí, si alguno de nosotros paga, le puede cobrar a Silvia o a la avalista, Oscar en este caso, que nos pague lo que debemos, ¿verdad? Todo el que pague en vez de Silvia, que es la obligada, tiene derecho a cobrárselo a Silvia después, que es el derecho de repetición, ¿verdad? Entonces, miren quién es la obligada de pagar, Silvia. Si paga Oscar, que es el avalista, Oscar le puede cobrar a Silvia. Mire, Silvia, págueme lo que yo pagué por usted. Y lo mismo sucede con todos los demás. Por ejemplo, si Claudia le cobra a Rocío y Rocío paga, le dice, no, no, Claudia, tenga pena, y ya le da el efectivo a Claudia. Entonces ahora Rocío nos puede cobrar a nosotros. ¿Estamos bien? ¿Quedó clara la vía de regreso? Lic, ¿Sí, Oscar? la vía de regreso es que el último tenedor ejecuta en contra de todos los anteriores, ¿verdad? ¿Mm? En todos los anteriores a él. Y todos estamos obligados a Bueno, pagar, ¿verdad? Todos estamos muy obligados a bien, pagarle. gracias. Eso sí, el que pague le puede cobrar al principal obligado. ¿Estamos bien? Entonces, miren, acción cambiaria directa. Por favor, Oscar. Artículo 616. 16, acción cambiaria directa. La acción cambiaria es directa cuando se deduce contra el principal obligado o sus avalistas y de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. Contra cualquier otro obligado. Entonces, en la vía directa, miren, principal obligado y en contra de sus avalistas, en contra del aval. Y en contra de todos los demás, se llama en la vía de regreso. El trámite es el mismo, todos van a tener que hacer el juicio ejecutivo. La diferencia va a ser el plazo que tengo yo para poderlo iniciar. Ahorita vamos a ver eso en un momentito. ¿Qué derecho tiene el último tenedor de título a que se le pague? Por ejemplo, si Claudia, que es la tenedora del título, va y le cobra a Silvia, lo normal que sería, jóvenes, lo normal sería que si Silvia está obligada a pagar el título de crédito, lo normal es que cuando le den a cobrar, cuando el título venza, Silvia pague. Eso es lo normal y eso es lo que normalmente pasa. Normalmente, cuando llegan las personas a cobrar su título de crédito, lo normal es que se los paguen y de hecho así pasa, se los pagan. Ahora, ¿qué pasa si no me lo pagan? Y yo tengo necesidad de demandar. Fíjense pues, acá hay varias cosas. Uno, puede ser de que el título sea protestable. Ya ven que hay algunos libres de protesto, como la letra de cambio. Pero si el título es protestable, por ejemplo, en el caso del cheque,
el título es protestable, entonces a mí me van a tener que pagar los gastos del protesto. A mí el notario me va a cobrar por levantar el protesto. ¿Verdad? El notario tiene que acudir al banco o al lugar donde se tengan que pagar el título de crédito, si en caso fuera otra clase de título. Él tiene que hacer el requerimiento y si no le pagan, levantar un acta notarial y después protocolizarla. Entonces, ¿me entienden? Es un montón de trabajo para el notario. El notario tiene que cobrar, obviamente. Y eso que yo le pago al notario, yo después se lo puedo cobrar a la persona a la que estoy ejecutando. Además, le puedo cobrar las costas procesales y el importe del título. 600, perdón, 617. Mediante la acción cambiaria, el último tenedor del título puede reclamar el pago. Primero, del importe del título, o en su caso, de la parte no aceptada o no pagada. Si fue pagado parcialmente, pues entonces obviamente el importe de la parte no pagada, ¿verdad? Pero el importe del título, que me paguen el valor del título. Segundo, de los intereses moratorios al tipo legal desde su vencimiento. Acá, fíjense pues, yo les quiero hacer una, una aclaración, ¿no? Una cosa son los intereses pactados. Yo le presto dinero a Eduardo y Eduardo se compromete a que me va a pagar ese dinero más una cantidad en concepto de intereses. Esos intereses son intereses pactados, que son intereses que él me va a pagar por el préstamo. Ahora bien, aparte, esos intereses, digamos, eso entra dentro del importe del título, porque eso es lo que él normalmente me tendría que pagar al pagarme el título, o sea, eso entra dentro del importe del título. A los intereses que se refiere acá es a los intereses moratorios, a esos intereses que son una penalización por no pagar a tiempo, por incurrir en mora. Entonces, esos son intereses moratorios. Miren, esos son aparte, es una penalización que se le va a imponer a la persona por no pagar a tiempo. Entonces, intereses moratorios al tipo legal desde su vencimiento. Tercero, de los gastos del protesto y en su caso de los demás gastos legítimos, incluyendo los del juicio. Entonces, los gastos del protesto y los gastos del juicio. Cuarto, de la comisión de cambio entre la plaza que debiera haberse pagado la letra de cambio y la plaza en que se le da efectiva, más los gastos de situación. Estos, por ejemplo, miren, lo que pasa es de que, ¿cómo se los explico? Una camionada de frijol no vale lo mismo en Ipala, por ejemplo, o en San Martín, Jilotepeque, porque son lugares donde producen el frijol, a comprarlo, por ejemplo, en Escuintla o en Santa Lucía, Cochumalguapa, o en Mazatenango o en Reu. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque en Ipala lo producen. Entonces ahí me lo van a vender a un precio de costo, por llamarlo así. Obviamente ellos tienen que sacar su ganancia, pero digamos a un precio de producción. Pero si yo voy a vender eso en Escuintla, miren, la persona que va a vender en Escuintla ya le tiene que ganar. Entonces, obviamente a él, ahí va a subir el precio. Aparte, le tiene que subir los gastos de transporte. Entonces, ahí va subiendo el precio. Entonces, lo que les digo, no es lo mismo comprar el producto en el lugar donde se produce que en otra plaza. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una plaza de fácil acceso, por ejemplo, Escuintla, ¿va? Que tiene carreteras por varios lados, está conectada con varias fronteras, tiene autopistas, tiene puerto. Hablar, por ejemplo, de una plaza situada en algún lugar de Quiché, metido allá por el Ixcán, por ejemplo. ¿Verdad? Porque el acceso es más, hay acceso también, pero el acceso es más difícil. Entonces, por lo tanto, va a ser más caro el transporte para allá. Entonces, miren, son situaciones que hacen que varíen los precios de una plaza a otra. Pues la diferencia que puede haber
o que pueda llegar a ver entre el precio de una plaza y otra, eso también me lo tienen que pagar. Si el título no estuviera vencido, de su importe se deducirá el descuento calculando el tipo de interés legal. Ahora, ¿se acuerdan que yo les decía, esto es lo que le puede cobrar, esto es lo que puede cobrar el último tenedor, ¿verdad? O sea, en nuestro ejemplo, Claudia. Entonces, miren, ella le va a cobrar a Silvia y si Silvia no le paga, entonces la va a demandar y Silvia le va a tener que pagar todo eso. O Silvia o cualquiera de nosotros que le toque pagar. Puede ser que sea el aval, o puede ser que sea Gisela, o puede ser que sea Zuli la que pague. No sabemos. Y acuérdense que aquí no es cuestión de a ver quién es el que quiere pagar. Aquí es el que tenga bienes, y al cual le podamos embargar los bienes. Si la que tiene los bienes es Rocío y los demás no tenemos, a ella le van a embargar los bienes y le van a cobrar, ¿verdad? Si el que tiene bienes es el avalista, a él le van a embargar los bienes. Todos estamos obligados a pagar, miren. Ellos dos en la vía directa y todos los demás en la vía de regreso, pero todos estamos obligados a pagar. Ahora, esto es lo que puede cobrar la última tenedora, ¿verdad? Quedó claro. Ahora, ¿qué puede cobrarle al obligado el otro obligado que pague? O sea, supongamos, Rocío paga la deuda. A Claudia, como Silvia no le pagó, entonces se le cobra a Rocío y Rocío le paga. Entonces, miren, Rocío pagó, pero ahora Rocío tiene derecho a cobrarnos a todos los que estábamos antes de ella y también al principal obligado de Favales. ¿Qué nos puede cobrar ese tenedor, ese otro tenedor que pagó? Aquí está, miren, 618. El obligado en la vía de regreso que paga. En nuestro ejemplo pagó Rocío, ¿verdad? Que era la que está inmediata a Claudia, pero supongamos que la que pagó fue Gisela. Gisela ya no le podría cobrar a los que están después de ella. O sea, no le podría cobrar a Zuli ni a Rocío, pero sí le podría cobrar a Eduardo y me podría cobrar a mí. ¿Estamos bien? O sea, solo le podemos cobrar a los que están antes que nosotros, no a los que están después. 618. Obligado en la vía de regreso. El obligado en la vía de regreso que pague el título podrá exigir por medio de la acción cambiaria, miren, supongamos el obligado en la vía de regreso que pagó fue Rocío, entonces Rocío nos puede cobrar a todos nosotros esto. Si la que pagó fue Gisela, ella lo puede cobrar y así sucesivamente. Primero, el reembolso de lo que hubiera pagado menos las costas a que hubiera sido condenado. Miren, lo que Rocío le pagó a Claudia, eso se lo tenemos que pagar. Si le tocó pagar gastos de protesto, si le tocó pagar, se lo tenemos que pagar. Lo único que va a poder deducir son las costas procesales que le tocó pagar. Eso no se lo vamos a tener que pagar. Segundo, intereses moratorios al tipo legal sobre tal suma desde la fecha de su pago. Miren, esa suma a la que se refiere el numeral primero, esa genera intereses moratorios desde el momento en que ella pagó. Y esos intereses moratorios también se los tenemos que pagar. Tercero, los gastos de cobranza y los demás gastos legítimos, incluidas las costas judiciales. Sí puede cobrar las costas. Cuarto, la comisión del cambio entre la plaza de su domicilio y la del reembolso, más los gastos de situación. Entonces, miren, el obligado en la vía de regreso que paga, él puede cobrar al principal obligado o a los demás obligados en la vía de regreso todo lo que acabamos de ver en el artículo 618. Excepciones. Acá en la acción cambiaria, esto es especial, jóvenes, porque la acción cambiaria nos da un listado de las excepciones que nosotros podemos interponer. ¿Se recuerdan? Las excepciones que podemos interponer normalmente, las previas están establecidas allá en el Código Procesal Civil y Mercantil, y las perentorias no son nominadas. Pero en los títulos, en los juicios ejecutivos, tenemos
la limitación de que solo podemos interponer las excepciones que destruyen la eficacia del título, ¿se recuerdan? Acá la ley, el artículo 619 nos da una serie de excepciones que se pueden interponer. Estas solo son para los procedimientos ejecutivos de acción cambiaria. No las vamos a aplicar a los demás juicios ejecutivos. 619. Contra la acción cambiaria, solo podrán oponerse las siguientes excepciones y defensas. Solo estas, miren, ninguna más. Ahí van a ver que algunas de estas son las que están reguladas también en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero hay otras que sí son diferentes. Primero, incompetencia del juez. Segundo, falta de personalidad del actor. Tercero, la que se funde en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título. Cuarto, el hecho de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título. Quinto, falta de representación o de facultades suficientes de quien haya suscrito el título a nombre del demandado. Sexto, las fundadas en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no presume expresamente. Séptimo, la alteración del texto del título sin perjuicio de lo dispuesto de los signatarios posteriores a la alteración. Octavo, las relativas a la no negociabilidad del título. Noveno, las que se funden en la quita o pago parcial, siempre que consten en el título. La quita, jóvenes, es el perdón de la deuda, ¿verdad? La remisión, perdón de la deuda, quita o quitamiento se le puede llamar. Pero básicamente es el perdón de la deuda. Condonación también se le puede llamar. Décimo, las que se funden en la consignación del importe del título o en el depósito del mismo importe hecho en los términos de esta ley. Pago por depósito o pago por consignación, ¿verdad? El pago por consignación es cuando nosotros consignamos ante los tribunales de justicia y el pago por depósito es cuando depositamos en una institución bancaria el importe del título de crédito. Cualquiera de las dos es válida como pago, entonces la podemos interponer como excepción. Décimo primero, las que se funden en la cancelación judicial del título o en la orden judicial de suspender el pago. 12, las de prescripción o caducidad y las que se basen en la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. 13, las personales que tenga el demandado contra el actor. Miren, todavía lo deja abierto ahí para cualquier otra personal que podamos para interés. $621. Por favor, Gisela. Artículo 621. Deudores principales. El tenedor de título puede ejercitar la acción cambiaria contra el librador, el aceptante, los endosantes anteriores a él y los avalistas, sea conjuntamente o únicamente contra alguno o algunos de ellos como deudores principales, sin perder en este caso la acción contra los otros y sin obligación de seguir el orden que las firmas guarden en el título. El mismo derecho tendrá todo obligado que haya pagado el título en contra de los signatarios anteriores. Era lo que les decía hace un ratito. Miren, Claudia, si Silvia no le paga, es la principal obligada. Si Silvia no le paga, tiene derecho, fíjense pues, a su elección. Ella puede demandar a Silvia, puede demandar a Oscar, que es el avalista, y nos puede demandar a todos los demás signatarios del título. ¿Se acuerdan? A Rocío, a Zulia, a Gisela, a Eduardo y a mí. Tiene derecho a demandarnos a todos. Como ella quiere. Si quiere, puede demandar primero al obligado de los avalistas y después a los demás. O, si quiere, nos puede demandar a todos juntos. Es más,
Si quiere, ella podría demandar primero a Rocío, después a Zuli, después a Eduardo, después a mí, después a Gisela. Miren, no está obligada a seguir ningún orden. Entonces, miren, y si demandó a unos, no demandó a otros, aún conserva el derecho de demandar a los que no ha demandado. Entonces, básicamente ella tiene derecho a demandarnos a todos, a los principales obligados y a sus avalistas y a todos los demás signatarios del título en el orden que a ella se le dé la gana. Eso sí, siempre y cuando ella cumpla con los requisitos establecidos en la ley, o sea, lo relativo a los plazos, protestos, etcétera, ¿verdad? Entonces, miren, se los leo. El tenedor del título puede ejercitar la acción cambiaria contra el librador, el aceptante, los endosantes anteriores a él y los avalistas. Miren, contra todos. Sea conjuntamente o únicamente contra alguno o algunos de ellos como deudores principales, sin perder en este caso la acción contra los otros y sin obligación de seguir el orden que las firmas guarden en el título. Miren, en la forma que ellas quieran. Por ejemplo, si ninguno tiene bienes, pero la que tiene bienes es Zuli, entonces ella puede venir y demandar solo a Zuli y embargarle bienes a ella, ¿verdad? O tal vez los que tienen bienes son Zuli y Eduardo, entonces los puede demandar solo a ellos dos, si quiere, ¿verdad? En el orden que ella quiera. El mismo derecho tendrá todo obligado que haya pagado el título en contra de los signatarios anteriores, que era lo que les decía. Por ejemplo, si la que pagó fue Gisela, entonces Gisela ya no puede demandar a Zuli y a Rocío porque están después de ella. Pero a los que estamos antes, miren, a Eduardo y a mí sí nos puede demandar. Y obviamente también al principal obligado y a su aval. ¿Quedó claro esto? De ahí en el 622 hay algunas formas en que se puede pagar el importe de lo exigido por acción cambiaria. $622. El último tenedor del título debidamente protestado, así como el obligado en la vía de regreso que lo haya pagado, pueden cobrar lo que en virtud del título les deban los demás signatarios. Primero, cargándoles y pidiéndoles que les abonen en cuenta el importe del título más los gastos y costas legales. Entonces, miren, tanto el tenedor del título como cualquiera de los obligados que haya pagado, tiene derecho a pedir que le paguen el título mediante abono en cuenta. Le depositen en una cuenta de banco. Segundo, girando a su cargo a la vista en favor de sí mismo o de un tercero por el valor del título más los gastos y costas legales. Girando, ¿a qué se refiere esa palabra girando? ¿Se acuerdan? Girar, librar, crear un título de crédito. O sea, se refiere a girar un nuevo título de crédito. Entonces, miren, bueno, no tiene para pagarme, entonces vamos a girar un nuevo título de crédito. Y empieza otra vez la deuda de nuevo, ¿verdad? Y eso es lo que en la doctrina se le llama la letra de resaca. Miren, en vez de que me paguen, lo que hacen es que me emiten un nuevo título de crédito. En ambos casos, el aviso o la letra de cambio correspondiente deberán ir acompañados del título original con la anotación de recibido respectiva, el testimonio o copia autorizada del acta de protesto si fuera necesario y de la cuenta de los gastos y costas legales. ¿Cuándo caduca la acción cambiaria? Aquí la caducidad y la prescripción, si no hay forma que se nos confunda, ¿verdad? Se nos tienen a confundir porque las dos son el vencimiento en un caso de los derechos y en otro caso de las acciones, pero por el transcurso del tiempo.
Pero fíjense, pues ni la misma ley se pone de acuerdo en qué es caducidad y qué es prescripción. Porque en algunos casos que ustedes leen y ustedes dicen, bueno, esto es un derecho, esto prescribe, pero la ley dice caduca. O al revés. Ustedes dicen, esto es una acción procesal, entonces esta caduca. Pero cuando ustedes ven, la ley establece, prescribe. Como así. Entonces, ni la ley se pone de acuerdo en qué es prescripción y qué es caducidad. Entonces, la Corte Suprema de Justicia llegó a la conclusión de que cuando la ley establezca caducidad, hay que poner caducidad, cuando la ley establezca prescripción, es prescripción. Pero bueno, aquí en mercantil, en materia de la acción cambiaria, sí hay una diferencia bien clara, porque la acción cambiaria caduca, miren, caduca en el 623 por no haber sido protestado, bueno, primero, establece 623, la acción cambiaria del último tenedor caduca. Primero, por no haber sido presentado el título en tiempo para su aceptación o para su pago. Miren, si el título no es protestable y yo no lo presenté en tiempo para que lo aceptaran o no lo presenté en tiempo para que me lo pagaran, entonces la acción cambiaria caduca. Y si el título sí es protestable, entonces caduca por no protestarlo en tiempo. ¿Eh? Por no haberse levantado el protesto en los términos de este código. No se levantó el protesto. Entonces, si no se levantó el protesto, caduca la acción cambiaria. En el caso de que sea protestable, y si no es protestable, entonces por no haber presentado el título en tiempo para su pago o para su aceptación respectivamente. Ahí caduca la acción cambiaria. ¿Cuándo prescribe la acción cambiaria? Bueno, aquí depende. Depende de la acción cambiaria de quién. 626. Prescripción de la directa. O sea, la acción cambiaria en la vía directa. La acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del día del vencimiento. Entonces, miren, la acción cambiaria en la vía directa, que esta va a prescribir en 3 años a partir del día del vencimiento. Entonces, a partir del día del vencimiento de la letra de cambio, a partir de ahí, o entendiendo que ya está debidamente protestada, a partir de ese momento empiezan a correr 3 años para poder iniciar la acción cambiaria en la vía directa. ¿Se acuerdan cuál es en la vía directa? En contra del principal obligado y en contra de sus avales. Ahora, la prescripción de la de regreso. La acción cambiaria de regreso del último tenedor prescribirá en 1 año, contado desde la fecha del vencimiento, y en su caso, desde que concluyan los plazos de presentación o si el título fuere con protesto desde la fecha en que se haya levantado. Entonces, miren, en la vía de regreso, para el último tenedor, va a prescribir en 1 año desde el vencimiento de del título de crédito o desde que se realizó el protesto. Y la prescripción contra otros obligados, ¿se recuerdan? El tenedor, el otro tenedor o el otro signatario del título que pagó, supongamos Gisela pagó, el derecho que tiene Gisela para presentar la demanda por lo que ella pagó, ¿verdad? En contra de los demás tenedores o de los principales obligados. Esa va a prescribir en 6 meses. Miren, la acción del obligado de regreso contra los demás obligados anteriores prescribe en 6 meses, contados desde la fecha del pago voluntario de la fecha de la notificación de la demanda. Entonces, 6 meses, pero empieza a contar desde que ella pagó, ¿verdad?
Esta que vamos a ver a continuación, jóvenes, esta a mí no se me olvida nunca. Les voy a contar por qué. En el 630 establece que el procedimiento para la acción cambiaria es el juicio ejecutivo, ¿verdad? Como habíamos hablado al principio de la clase. Esto yo lo sabía perfectamente, lo había estudiado, sabía dónde está. Yo cuando me examiné de mi primer privado, del privado del examen de la fase privada, ustedes van a lograr eso, porque cuando uno estudia mucho y estudia las leyes, llega a ese nivel. Fíjense, pues yo, por ejemplo, yo decía, me decían, ¿en dónde está regulado? Bueno, me decían, por ejemplo, ¿en dónde está, cuál es el procedimiento que se utiliza para la acción cambiaria? Entonces yo decía, el juicio ejecutivo, el fundamento legal. Entonces yo agarraba mi código y yo lo abría. Ahí donde yo lo había abierto, regularmente, ahí estaba el fundamento legal que estaba buscando. Y si no estaba ahí, estaba en una hoja después o una hoja antes. Es memoria muscular, ¿verdad? No es magia, no es hay que muy pilas el licor, no. Simple y sencillamente es la práctica. Uno practica y es increíble. Sus dedos llegan a saber exactamente dónde está lo que están buscando, ¿verdad? Es memoria muscular. Han abierto tantas veces ustedes su código que sus dedos se van acostumbrando y ustedes cuando sienten ya lo están haciendo. Yo al principio, esto que les estoy diciendo, me lo dijeron a mí también cuando me estaban dando clases. Yo decía, el Estuardo Casaca nos está dando, yo no le creo. Pero al final, porque nosotros le decíamos, vos Estuardo, qué pila sos, puchica, solo abrís el código y no, ustedes también lo van a lograr, nos decía. Entonces ahí nos explicó, miren, es por la memoria muscular, es porque uno practica. Y entonces va a llegar el momento en que ustedes, por tanto, practicar también cuando abran su código, ahí va a estar lo que están buscando. Pero les cuento todo esto porque a mí en el examen de la fase privada, yo había estudiado mucho, como ustedes no se imaginan, porque yo tuve un problema con mi práctica. Entonces yo no dejé de estudiar, sino que obviamente resolví el problema con la práctica, yo seguí estudiando. Entonces yo llegué hasta el final, volví a empezar, volví a llegar hasta el final, volví a empezar. Entonces había estudiado un montón, sabía mucho y había estudiado todo. Pero obviamente en el examen uno está bien nervioso, jóvenes, por mucho que uno estudie, uno siente que se le olvidan las cosas. A mí el día antes del examen se me olvidó todo. Me preguntaban y yo no me recordaba de nada, de nada. Entonces yo decía, bueno, pucha, ¿será que voy a perder, va? Entonces yo llegué a mi examen, primero tranquilo, después me empecé a poner nervioso, empezó el examen, me puse súper nervioso, de ahí me empecé a relajar, me fue bien en el primero, dije, oh, vamos, nítido. En el segundo, toma, ¿va? Notariado. No es que me haya ido mal, pero yo tampoco sentí que me fuera bien, ¿va? Pero el licenciado era algo especial. Y en el último examen me tocó Derecho Mercantil. Eloísa Mazariego se llama la licenciada que me examinó. Dura la líquida, ustedes. Dura. Me preguntó de todo, de todo. Y cuando ella miraba que yo sabía de algún tema, me decía, déjelo ahí, pasemos a otro. Entonces, cuando ella miraba que sabía yo algo, me sacaba de ahí y me metía a otra cosa. Y si miraba que yo le estaba contestando, me sacaba de ahí y me metía. Y cuando miraba que yo no le contestaba algo, me empezaba a bombardear con eso. Y yo me metí a una parte que no me tenía que haber metido en una ley especial y me bombardeó con eso. Y entonces yo estaba bien nervioso. Cuando llegamos a la acción cambiaria, ella me hace la pregunta, ¿en qué procedimiento se tramita la acción cambiaria? Yo le digo, en el juicio ejecutivo, licenciado, con toda la seguridad. Muy bien, me dice, fundamento legal. Jóvenes, yo abrí mi código, como les dije al principio, cuando lo abrí no estaba el artículo ahí que yo estaba buscando. Les dije, no importa, estaba un par de hojas antes, un par de hojas después. Y yo empiezo a buscar, y empiezo a buscar y a buscar, y le daba vueltas a las hojas. Y no lo encontraba. Y no lo encontré, de hecho, no lo encontré. Y me dice la licenciada, présteme su código, me dice. Y le doy yo este código. Aquí está marcado, miren. Entonces, vamos a ver, présteme su código, me dice. Aquí está, miren, el artículo 630. Y sí lo estudió, me dice, porque lo tiene marcado.
Jóvenes, no lo encontré el día del examen, se los juro. Pasé 3, 4 veces sobre el artículo y no lo vi. Lo tenía marcado, resaltado, todo. No lo encontré. Al final, pues, la licenciada Mazareo le tocó darme mi nota y el examen de ella duró 1 hora y cuarto. O sea, yo salí a las 9:15 del examen con ella, fue a las 9 de la noche. Y cuando me dio mi nota, lo primero que me dijo, no tuvimos tiempo para los penales. Pero mire, me dijo, no se la voy a hacer larga. Usted ganó. Ah, en serio, dije, gracias a Dios. Entonces me dice, pero le hace falta estudiar un poco. Me dice, está muy bien, pero hay algunas cosas que tienen que mejorar. Y ahí me empezó a dar ella la regañadita respectiva que le dan siempre a los alumnos, ¿va? Pero me dijo primero que ganó. A muchos de mis cuates primero les dieron la regañada y cuando ellos ya creían que habían perdido, pero no se preocupe, usted ganó, ¿va? Entonces conmigo no fue así. A mí las 2 veces, tanto para la privada como para la pública, de entradita me dijeron, mire, ganó. Y después me dieron la regañada. Entonces se agradece. Pero el punto, jóvenes, es de que yo no encontré entonces nunca se me va a olvidar. 630. El cobro de un título de crédito dará lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito, salvo que el protesto fuera legalmente necesario para los efectos del procedimiento, se tendrá como domicilio del deudor el que aparezca en el título. Bono de prenda. El cobro de este se va a regir de acuerdo a la Ley de Almacenes Generales de Depósito. El bono de prenda deberá presentarse al almacén correspondiente para su cobro, el que se regirá por las disposiciones de la ley específica. De la cancelación, reposición y reivindicación de los títulos de crédito. Ya para ir terminando el día de hoy. Con los títulos nominativos, aquí depende de la forma en que circulan los títulos. Con los títulos nominativos no hay mayor problema, porque se acuerdan, el título nominativo está emitido a favor de una persona determinada, pero también existe en el emisor un libro en el cual se anotan, ¿verdad?, quiénes son los tenedores de cada título. Cuando yo le endoso el título a otra persona, entonces primero le hago el endoso, luego le entrego el título y luego la persona a quien yo le entregué el título tiene que ir con el emisor para que lo anoten en el registro. Y así sucesivamente cada vez que circula el título de crédito. Entonces ahí no hay ningún problema, porque si el título de crédito se pierde, o se lo roban, o se destruye, o se extravía, el emisor tiene un registro de los tenedores del título, entonces puede reponerlo sin mayor problema. Queda a discreción de él si pide o no una garantía, ¿verdad? 632, reposición de títulos nominativos. Quien haya sufrido el extravío, robo, destrucción total o parcial de un título de crédito nominativo, podrá solicitar la cancelación de este y, en su caso, la reposición, sin necesidad de intervención judicial, directamente a quien tenga a su cargo el registro de los títulos. Este podrá, si lo juzga necesario, exigir el otorgamiento previo de garantía. Entonces, miren, si tenemos un título nominativo y lo perdemos, pues lo que tenemos que hacer es acudir directamente al emisor para que el emisor sea quien lleve a cabo la reposición y él pues queda a discreción de él si pide o no la garantía. Cuando los títulos son a la orden, se complica un poquito la cuestión, porque aquí estos sí se van a reponer con intervención judicial. ¿Por qué? Porque no existe un registro. No existe un registro del título.
Entonces el título fue emitido a favor de Eduardo, pero no hay un registro de ese título. Entonces no sabemos si él lo endosó o qué hizo, o si todavía está a nombre de él el título o qué pasó con eso. Entonces para esto se requiere la intervención judicial. 634. Quien haya sufrido el extravío, robo o destrucción total de un título de crédito a la orden, podrá solicitar judicialmente en vía voluntaria la cancelación de este y en su caso la reposición. El procedimiento lo tenemos a partir del 637. Básicamente están en orden, ¿verdad? En el 637 el paso número 1, en el 638 el paso número 2, en el 639 el paso número 3 y en el 641 el paso número 4. Entonces vamos a leer. Primero, la solicitud. La solicitud de cancelación y reposición deberá contener los datos esenciales del título y si alguno de los requisitos estuviera en blanco, los datos necesarios para la completa identificación del documento, se correrá traslado de la solicitud a quienes el actor señale como signatarios del título. O sea, que sea alguna otra persona que firmó el título, se le tiene que notificar al juez para que el juez también les notifique a todos ellos, ¿verdad? O sea, si se endosó el título. 638, publicación. Se publicará un extracto de la solicitud en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país. Tercero, aquí sí es obligatoria la garantía. Miren, en el anterior quedaba a discreción del emisor si exigía o no exigía la garantía. Pero acá en este, aquí sí es obligatoria la garantía. El juez, si el actor otorga garantía suficiente, ordenará la suspensión del cumplimiento de las obligaciones derivadas del título y con las restricciones que señale. Facultará al solicitante para ejercitar aquellos derechos que solo podrían ejercitarse durante el procedimiento de cancelación. 641. Transcurridos 30 días de la fecha de la publicación de la solicitud, si no se presentare oposición, se dictará la resolución que decrete la cancelación. Entonces, miren, pasados los 30 días desde que se realizó la publicación, se emite la resolución ordenando la cancelación del título y la reposición si fuere el caso. Ahora, ¿qué pasa si el título es al portador? Extraviamos un título al portador. Bien, los títulos al portador no se pueden cancelar, ¿verdad? Se puede notificar judicialmente de la emisión, del extravío, perdón, del título al portador, pero esta únicamente va a tener por objeto tener dicha notificación por realizada y luego tenemos que esperar a que el título vence. Si al vencimiento del título no aparece nadie a cobrarlo, entonces en este caso se puede hacer la reposición del título. Pero si no, no. Si aparece otra persona a cobrarlo, pues se le tiene que pagar, ¿verdad? Porque los títulos al portador no son cancelados. 651, títulos al portador. Los títulos al portador no serán cancelables. Su tenedor podrá, en los supuestos que establece el artículo 634 de este código, notificar judicialmente al emisor el extravío o el robo. Transcurrido el término de la prescripción de los derechos incorporados en el título, si no se hubiera presentado a cobrarlo un tenedor de buena fe, el obligado deberá pagar el principal y los accesorios al denunciante. Entonces, miren, tendríamos que esperar hasta que prescriba el título. Si nadie lo presentó a cobrarlo, entonces en este caso, hasta en ese momento nos van a pagar el título. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Alguna duda?
Muy No, bien. Lick. Si no hay dudas, jóvenes, vamos a terminar la clase el día de hoy por acá. Hoy les voy a dar 20 minutos de descanso porque ya terminamos el contenido. En la siguiente clase vamos a ver lo relativo al registro mercantil. El registro mercantil, ahí, bueno, primero vamos a ver todo lo relativo al registro mercantil, quiénes son las autoridades que lo conforman, cómo se elige el registrador mercantil, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí vamos a ver los procedimientos de inscripción de sociedad mercantil, ¿verdad? O sea, es un procedimiento de inscripción para, puede ser para sociedad anónima o cualquier otra sociedad. Normalmente hacemos el de sociedad anónima porque es el que más se utiliza. Vamos a ver el procedimiento para la inscripción de una empresa mercantil. ¿Y qué más? Ah, el procedimiento también para modificación de la escritura social. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Me apagó esto. ¿Alguna duda, jóvenes? Si no hay Ahí duda, está, ahí entonces estamos, Lick. vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá y nos vemos mañana para ver lo relativo a las impugnaciones a las resoluciones judiciales en procesal civil y mercantil, que ya estamos por terminarlo también, para jóvenes. Entonces, que pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Se me cuidan mucho. Gracias, Lick. Noche. Feliz noche. Feliz noche, se me cuidan.